siempre estabas ahí. Eres fiel, Dios. Mi corazón no temerá. Eres fiel, Dios. Sé que nunca cambiarás. Eres fiel, Dios.
Familia, ¿qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes un domingo más. Gracias por poder estar pendiente a todos nuestros estudios de sofonías. Y bueno, hoy tocamos el tema ahí en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 10. Y a manera de poder presentarte el título de nuestra lección es la decadencia de Jerusalén, ¿no? Y ahí te voy a explicar por qué la decadencia de Jerusalén. Haciendo un breve panorama, recuerda que en el capítulo 1 vemos que explica Sofonías lo que va a ser el juicio de Dios ante el pueblo y ante las naciones vecinas, ¿no? Después vemos ahí específicamente en el capítulo 2 juicios a lo que son lugares, hace mención a lugares como Etiopía. Y bueno, en el capítulo 3 vemos también, ya vemos culminado, yo inicio lo que va a ser una culminación de lo que es el pecado, la decadencia de Jerusalén y lo que va a ser el día del Señor, lo que va a ser la redención de un remanente, ¿no? Y para que podamos tener un poco más de idea, recuerda que Sofonías era un profeta menor, que era encargado de poder presentarle el mensaje a esta audiencia de parte de Jehová, y era que ellos pudieran guardar lo que era el día del Señor, ¿no? Si ahí he podido repetir esa palabra, y es lo que abarca el libro de Sofonías. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, debe de tener una razón del por qué había un juicio, debe de haber una razón del por qué la condición de este pueblo, ¿no? Cómo lo llegó a tener este pueblo, ¿no? Y el propósito del mensaje que te quiero dar ahí con 3 puntos importantes para nuestra vida y para la vida y a nivel de iglesia como congregación va a ser muy fundamental, ¿no? Y el primer propósito que quiero que puedas entender es que debemos tener una constante búsqueda de Dios. Eso, como creyentes, todos los días debemos buscar a Dios, no de Dios, porque hay muchas cosas materiales o ministerios, o mejor dicho, programas que nos hacen entender que ahí está Dios, ¿no? Pero recuerda que nuestra búsqueda la búsqueda que tenemos de Dios es una relación personal, ¿no? Y por eso Dios nos ha podido dar lo que es la Escritura, ¿no? Y por ahí también hay una frase típica que nos dicen que es de los errores aprendemos, ¿no? Yo tomé esa frase y creo que aquí entra muy bien en la historia del pueblo de Jerusalén con el juicio de Dios, porque es mejor verlo de otra manera o girar esa frase. En vez de decir que aprendemos de los errores aprendemos, mejor es aprender a evitar esos errores, que es lo que Sofonía le muestra primeramente al pueblo de Jerusalén, o mejor dicho, que Jehová le presenta la condición que tiene el pueblo de Jerusalén, ¿no? Para que puedan evitar los errores que están, tristemente cometiendo en este tiempo, ¿no? Sabemos que no somos perfectos, sabemos que en algún momento sí caemos en errores de los cuales aprendemos, pero no debemos ceder siempre a esto, ¿no? Entonces, como primer punto que quiero que te puedas llevar es que el pueblo no buscó a Dios. ¿Por qué no buscó a Dios? Y bueno, ahí si quieres ve conmigo rápidamente el primer versículo y entra fuertemente el versículo y dice, ahí, un momentito, se me había ido, pero el primer punto dice, ay de esta ciudad, ¿no? Opresora y contaminada, ¿no? Y después habla y va referente a lo que son los líderes de esta ciudad, tanto profetas como sacerdotes, y les da y los compara con algunos animales, si podamos decir que son animales, y dice así, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes, primero, dice, en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso por la mañana. Y dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y sabes,
va fuerte Sofonías, ¿no? Y dice, esta ciudad es rebelde, esta ciudad está contaminada, esta ciudad es opresora. Sus profetas, sus príncipes, los sacerdotes son comparados con animales, ¿no? Y vemos un punto también importante es que no está muy lejos de nuestra situación actual, ¿no? O de la vida tuya personal o de la mía. Cuando nos habla del versículo 2, dice que no escuchó la voz, dice que el pueblo no escuchó la voz, no se acercó a su Dios, no confió en Jehová, dice la Escritura. Ahí dice en el versículo 2, entonces no es muy lejano lo que podemos también pasar nosotros, pero debemos hacernos la pregunta es, ¿cómo fue que se generó esta contaminación en Jerusalén y qué pecado se está presentando? Que este pecado está haciendo una decaída de la fuerza, de la confianza y también el alejamiento de Jerusalén. Bueno, para poder entender cuál es el pecado que se está confrontando y cómo fue que se generó esta contaminación, vamos a ver el linaje del reinado del sur, ¿sí? Si más o menos has visto los estudios, recuerda que el autor es Sofonías y esto se escribió, fue en tiempo del reinado de Josías. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 22, capítulo 21 y 22, donde presenta los reinados de Amós, Manasés y del reinado de Josías. Entonces, dentro de estos pasajes podemos ver que cada uno de ellos dice que edificó altares, volvió a reconstruir cosas que se habían derrumbado ahí en el tiempo de Ezequiel, que también fue rey. Dice que cada uno de ellos fueron personas malas ante la vista de Jehová, porque edificaron, fueron personas, y este es el pecado que te quiero es el pecado que está atendiendo a Jehová en este momento, es el pecado de la idolatría, ¿no? Ese era el asunto. Desde los reinados de atrás, como Amós, que era el padre de Josías, como Manasés, que era el padre de Amós, Josías entra a este reinado a los 8 años, que lo dice ahí, Segunda de Reyes. Si quieres puedes buscarlo para que puedas tener una idea. Vamos a buscarlo. Ahí Segunda de Reyes capítulo 22. Segunda de Reyes capítulo 22. Desde el capítulo 21. Dice así el capítulo 21, versículo 22. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Ahí vemos el primero. Después vemos a Amón, dice, de 22 años era Amón, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová cuando había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y vemos el versículo 1 del capítulo 22, dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida. Y el versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda. Primer punto, no buscaron a Dios. Y sabes, Josías intentó hacer reformas, hizo las reformas, pero era un punto en el cual era tarde. No escuchaban a Dios, no confiaban en Dios, no se acercaron a su Dios. Eran personas como lobos que no dejaban nada para la mañana. Y sabes, es muy fundamental el liderazgo. Y esto podemos tomarlo como ilustración, ¿no? La influencia que tiene un rey para su pueblo, ¿no? Cada generación de reinado, pues, es distinta. Pero lo que influenciamos va a importar mucho, ¿no? Tiene una gran importancia. Y aquí entra un rey de reyes, señor de señores, ¿no? Y era nuestro Señor Jehová.
como en ese tiempo se le mencionaba era Jehová, ¿no? Su Dios para el pueblo de Jerusalén. Y lo que vamos a estar viendo con esto era de que tenían este pecado de idolatría desenfrenados, estaban desenfrenados en este pecado. Y a pesar de todo esto, el versículo, ahí en el capítulo, 2 Reyes capítulo 22, versículo 25, dice que no hubo otro rey como Josías. Antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Pero dice el versículo 26, dice, y con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés la había irritado. Y sabes, a pesar de los esfuerzos que Josías había hecho para poder evitar los pecados del pueblo, Dios o Jehová no iba a cambiar lo que era su juicio, no iba a cambiar lo que había dictaminado para el pueblo. Y eso también lo podemos ver ahí en Segunda de Reyes, ¿no? Ya lo habíamos leído, capítulo 23, del versículo 26 que hemos leído ahorita, de que Jehová no desiste cuando actúa frente al pecado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no desistió a corregir al pueblo, no? Y ahí vamos a entrar lo que es el siguiente punto. Perdón, estoy mirando un poquito acá abajo para poder guiarme. Y ahí vamos a entrar al segundo punto de lo que es el estudio de esto. Y es que aquí hemos visto lo que es el efecto del pecado de Jerusalén. Pero sabes, cuando entramos al versículo 5 hasta el 7, Dios no desiste de la ira que va a hacer con ellos, porque ellos, como segundo punto, no conocieron la vergüenza. Y es así, muchas veces cuando estamos desenfrenados en el pecado, muchas veces tal vez tú dices, bueno, no sé si estás exagerando, Joel, pero hay momentos en los cuales esos pequeños pecados, estamos metidos en esos pecados que no conocemos la vergüenza. Y el pueblo de Jerusalén no conoció la vergüenza. Y el versículo 5, ahí de Sofonías capítulo 3, dice, Jehová en medio de ellos, Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad de mañana, sacará a luz su juicio, nunca faltará. Dice, pero el perverso no conoce la vergüenza. Dice, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre ahí, y dice hasta no quedar habitantes. Y dije, dice el versículo 7, y dije, ciertamente me temerán, recibirán corrección y no serán destruidas sus moradas, según todo aquello, dice Jehová, por lo cual los castigué. Dice, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Mas ellos se apresuraron a volver a pecar diligentemente, mejor dicho, no diligente, descaradamente en sus obras. ¿Sabes? A pesar de que Jehová había corregido, había destruido naciones vecinas, había destruido toda idolatría alrededor de él, dentro de ella no conocieron la vergüenza. Y sabes, es peculiar porque en otra versión de esta versión de la Biblia Latinoamérica, el versículo 5 dice así: sin embargo, en su interior está Yahvé, el que cada mañana dicta sus sentencias. Él es fiel como la salida del sol, como el amanecer, y dice, y nunca comete injusticia. Pero él, injusto, ni siquiera se siente avergonzado. ¿Sabes? Si vemos la comparación, ¿no? Un Dios con una justicia divina. Un Dios que su justicia y su juicio va fuera de todo nuestro pensamiento, de todo nuestro razonamiento, porque hay veces que al parecer los juicios de Dios no cuadran en los nuestros. Pero sabes, así es Dios, ¿no? Así actúa Dios.
Y sabes, Él es fiel en su juicio, Él es justo. Y algo que me llama la atención en esta parte, es como Proverbios también lo aplica, ¿no? Proverbios capítulo 29 del versículo 27 dice que abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación, dice, es al impío, el impío de camino, el de caminos rectos, perdón. Dios es un Dios santo. Dios nos ha llamado a la santidad, dice la Escritura también. Y no podemos comparar el juicio de Dios con nuestro juicio terrenal. No podemos comparar nuestra santidad con nuestra, en teoría, digamos, si decimos así, nuestro camino limpio, ¿no? Ante esta vida. No podemos compararlo, porque Él es un Dios perfecto. Y Él, cuando escucha un pecado, y más cuando el pecado proviene de su pueblo, Él abomina todo esto. Y Él debe corregir cada uno de estos detalles. Entonces, el pueblo se jactaba de lo que estaba haciendo. Si ahí vemos, cuando leímos el capítulo, el versículo 7, dice que se apresuraron a cometer estos delitos o estos pecados. Se estaban jactando de esto, ¿no? Pero Dios nos hace el llamado de ser justos, pero con el aprendizaje de su justicia, ¿no? Por ahí, a ver si leo bien la frase, dice el capítulo en Levíticos 19:2, que era lo que estamos compartiendo, dice que vosotros seréis santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, sois santos. Dice ahí el Levítico 19 versículo 2. Y también un comentario que veía aquí es que dice que verdaderamente Él está en nosotros. O bueno, en ese momento verdaderamente Él está en su pueblo. Él es justo, pero dice, pero que su fin es un fin diferente al de nosotros. El de Él es para hacer, el fin de Él es que nosotros seamos guiados, seamos confiados, escuchemos la voluntad y lo que trata de corregir nuestro Dios. En ese momento lo que trataba de corregir Jehová, ¿no? Y sabes, quiero ahí darte a entender que en el versículo 7, en algunos otros pasajes, otras versiones, perdón, dice el versículo 7 dice dije, esa palabra dice dije, en otras dice yo pensé, en otras versiones, y te hace entender de que pues como que Jehová era un Dios ingenuo, ¿no? Porque como que hice esto y pensaba que ellos iban a corregirse, y no es así, ¿sabes? Dios, por ahí dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, dice el pasaje, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sabes, la palabra temor tiene dos aspectos diferentes. Uno es aquella persona que se asombra o aquella persona que hace reverencia a una autoridad superior, ¿no? En este caso podemos hablar de nuestros padres, en este caso pueden hablar de esposo o esposa, y también especialmente a Dios. Pero el otro punto es aquella persona, dice que aquella persona que siente el mal o aquella presión del mal, y que normalmente conduce a la huida, ¿no? Se echa a correr y huye por sentir el temor del mal en su vida, ¿no? Esa es aquella persona. Y esta palabra en este versículo nos habla de que Dios quería el temor de ellos, Dios quería la reverencia de ellos, Dios quería que alabaran a Jehová, ¿no? Bueno, que lo alabaran a Él, perdón. Ese era el punto de temer, no era el punto de huir. Y sabes, a pesar de estas cosas,
viendo lo que espero que hemos podido entender, que primeramente no buscaron a Dios y por eso de no buscar a Dios, de no poder escuchar a Dios, no sintieron vergüenza, no conocieron la vergüenza, y entonces Dios actuaría en lo que era el siguiente versículo, del versículo 8 hasta el 10. Vamos a ver un poco de lo que va a ser el juicio, pero también un poco de lo que va a ser tener presente la venida de Cristo y tener presente el llamado al remanente fiel, ¿no? Y sabes, como te decía, que el Señor es tarde, ¿no?, para la ira y misericordioso para con uno. Dios siempre le dio la oportunidad ahí al pueblo. Y vemos ahí en el capítulo, o el versículo 8 dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumido toda la tierra. Y versículo 1 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Y sabes, serán juzgados los vecinos, los pueblos vecinos serán juzgados, las autoridades de este pueblo, profetas, príncipes, sacerdotes, serán juzgados por su pecado, serán juzgados no con un propósito malo. Dios nunca es injusto, Dios nunca busca el ser impuro, Él siempre busca la santidad y que el pueblo de Él sea santo, puro ante Él. Ese es el ejemplo, tratar de aprender para evitar los errores, ¿no? Y ahí vemos que como Él juzgaría estas naciones, podemos tener muchas referencias, ¿no? Porque es una profecía, entra dentro de una profecía de aquel tiempo en que el Señor vendrá y juzgará a las naciones, las reunirá y derramará su ira, ante ellos su enojo. Y podemos también ver ahí en Salmos 69, 24, 79, 6, Jeremías 10, 25 y Mateo 25, 31 nos habla de esto. Dice que pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a uno de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Lindo mensaje. ¿Sabes por qué? El versículo 8 se refiere, dice: por tanto, esperadme, dice Jehová. Habla de aquel remanente llamado, habla de aquel remanente que se ha apartado de ese pecado, que ha sido fiel ante la voluntad de Dios, ante la gracia de Dios, ha sido fiel. Ese remanente. Qué bonito que a pesar de muchas situaciones, qué bonito que a pesar de todas estas dificultades, que a pesar de que muchos no confían, no escuchan la voz de Dios, y que ya hundido en ese pecado desenfrenado, no conocen la vergüenza y aún mantienen descaradamente el pecado en sus obras, siempre a la luz sale el remanente fiel. Y espero que tú puedas ser ese remanente fiel. Espero que tú escuches el llamado de Dios, tomarlo como un ejemplo el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Jerusalén, mejor dicho, específicamente la ciudad de Jerusalén, porque solo un Dios puede corregir nuestra vida de una manera perfecta, de una manera santa, ¿no? No hay rey, a pesar de lo bueno, no hay rey terrenal que corrija nuestra vida como la hace Jehová, ¿no? Como corrige a una nación entera, ¿no? Y por último, estas correcciones tienen un propósito, tienen un fin, ¿no? Este juicio tiene un fin. Y ese, el versículo 9 dice: y en aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios. ¿Sabes? Los labios, Santiago nos habla de que
nuestra lengua puede ser venenosa, ¿no? Puede contaminar a personas, a multitudes, tan solo con palabras que hayamos dicho, ¿no? Y aquí dice la Escritura que el Señor hará pureza de labios, hará que toda nación alabe a Dios de una manera justa, de una manera santa. Que sus palabras no hablen palabras mentirosas, que su palabra no haya perversidad, que sus palabras, que su vida no haya rebeldía. Y a pesar de que haya estas situaciones, nuestros labios deben, de nuestros labios, de nuestra palabra, de nuestro hablar, debe salir júbilo. Y aquí lo voy a ver y te lo voy a relatar. Dice que el pueblo de Dios se describe como si fuera sin pecado, sus labios como si fueran sin pecados. Ahí, tomando el ejemplo de Job, en Job capítulo 2:10, con labios de júbilo, con palabras de júbilo, con palabras de oración, sin engaño, sinceras, sabias, justas y elocuentes. Proverbios 17:7. Y al final dice que en todos estos ejemplos el labio significa una forma de hablar, que dice ahí que no conviene al necio las palabras elocuentes, ¿no? Que para muchos lo que compartimos de Dios es locura, pero sabemos que cuando alabamos y glorificamos a Dios es porque hemos escuchado, es porque hemos sido fiel, es porque hemos atendido y hemos aprendido para evitar cada error cuando se nos presenta algún pecado, ¿no? Sabemos que Satanás es como león rugiente buscando qué devorar, pero también nos recordamos cuando Efesios dice que Él nos dio, que estando en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y así como así como las naciones y el pueblo de Jerusalén serán juzgadas en algún momento en el tiempo de la venida del Señor, debemos tener presente que debemos también ser pacientes. Jehová dice, esperadme, dice la palabra de Dios ahí en Sofonías, esperadme remanente, esperadme. No sabemos el tiempo, pero debemos ser fieles, debemos estar unidos, debemos poder alabar a Dios con labios santos, ¿no? Espero que Dios haya hablado a tu vida como la habló a la mía, con el ejemplo del pueblo de Jerusalén desenfrenadamente en el pecado, pero que siempre Dios es rico en misericordia, en su gracia, siempre nos da esa corrección justa para poder evitar los errores, ¿no? Para llegar a ser hijos, ¿no? Perfectos ahí en su tiempo, porque sabemos que terrenalmente todavía nos faltan, bueno, eso es imposible ser santos en este mundo, pero debemos tener una fidelidad hacia Él, ¿no? Siempre buscando a Dios y nunca perdernos en lo que es el pecado, que siempre muestra cosas bellas, pero que atrás de estas cosas son cosas contaminadas, ¿no? Dios te bendiga y que puedas tener un hermoso tiempo.